Bien, como ya sabéis, el sector del olivar tiene por delante una serie de desafíos. No voy a hablar de toda una amalgama diversa de desafíos en los que se va a enfrentar el olivar dentro de poco, pero voy a hacer hincapié yo hoy aquí en una serie de desafíos de la Unión Europea. Nos puede gustar más, nos pueden gustar menos, pero la Unión Europea ha diseñado una serie de estrategias que tarde o temprano va a formar parte, o mejor dicho, va a afectar a todas las actividades humanas, incluyendo también la agricultura. Pues hablo de la estrategia European Green Deal, la neutralidad climática de la que hablaré ahora, de la estrategia de biodiversidad, el Zero Pollution Action Plan, es decir, la reducción en el uso de pesticidas, protección, restauración de los suelos, promoción de la agricultura ecológica, reducción de los gases de efecto invernadero, etc. Son estrategias que tarde o temprano se van a convertir en actuaciones concretas por parte de la Unión Europea, y el sector del olivar ya tiene que empezar a adaptarse más rápidamente, más lentamente y en la medida que le sea posible a estas nuevas estrategias que, insisto, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero no cabe duda que de alguna manera el sector va a tener que seguirlas, tarde o temprano. Bien, esta figura ya la mostré hace como 2 o 3 años cuando estuve aquí, y simplemente la he puesto aquí para haceros ver que la contribución de la agricultura en el total de las emisiones de CO2 en el planeta y cada año no es muy alto, más o menos un 18%, que no es mucho, pero realmente en términos cuantitativos sí que es significativo. Es decir, si cada año se emite en la atmósfera 49,4 billones de toneladas de CO2, bueno, el 18% no es mucho, pero cuantitativamente hablando, pues sí es mucho. Y claro, ya saben ustedes que existe una relación clara entre la concentración de CO2 que hay en la atmósfera y el incremento en la temperatura del planeta. Esto es desde 1880, pero yo podría haber traído una figura de los últimos millón de años casi de los que hay datos, y se ve perfectamente cómo existe una relación directa entre el CO2 y la temperatura, que es un indicador del cambio climático. Bien, la Unión Europea, que es consciente de eso, y muchísimas instituciones internacionales, y deciden, sea como sea, pues tenemos que limitar las emisiones de CO2, o al menos intentar que parte de ese CO2 que hay en la atmósfera, de alguna manera, se quede en el campo. Entonces, la Unión Europea asumió por fin en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2015. Por cierto, tengo la suerte de... Me han invitado, tú no te lo he contado, me han invitado a dar una charla en la nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar dentro de un mes, en noviembre, en el sur del Sinaí, en Egipto. Y la denominación de origen de estepa estará presente en una de las transparencias diapositivas que mostraré. Bueno, la Unión Europea en esta conferencia alcanzó un compromiso para intentar avanzar en la neutralidad del carbono, que significa básicamente que en todas las actividades humanas que podamos no emitir CO2, o al menos emitir el mismo CO2 que seamos capaces de retirar de la atmósfera. Y claro, la neutralidad de carbono se da cuando se emite la misma cantidad de CO2 de la que se retira por diversas vías, dejando pues un balance cero. ¿Cómo se puede llegar a la neutralidad del carbono en el sector del olivar? Sobre el papel es muy fácil, haciendo que el olivar tome la mayor cantidad de CO2 posible de la atmósfera, y al tiempo que emita la menor cantidad de CO2 posible. Si nosotros somos capaces de hacer eso, no solo vamos a alcanzar la neutralidad, sino que el olivar contribuiría a mitigar las emisiones de CO2 retirando de la atmósfera y, por tanto, contribuiría de forma significativa, como veremos ahora, a la mitigación del cambio climático. Bien, recientemente la Unión Europea ha lanzado una iniciativa que se llama el Carbon Farming. Básicamente es el cultivo de carbono. Dicho de otra manera,
¿sería posible que los olivareros, además de cultivar aceituna, que después se convertía en aceite, una aceituna de mesa, podría cultivar carbono? Es decir, ¿podría ir cogiendo CO2 de la atmósfera? Pues de eso va la iniciativa, de la cual hablaré un poquitín pues, después, porque va a ser una iniciativa basada en resultados. ¿Cómo podemos alinearnos bien con esta iniciativa? Pues implementando prácticas de manejo que potencien el traslado de CO2 desde la atmósfera hacia el suelo o hacia biomasa en forma de carbono orgánico. Y para eso tengo que manejar las entradas y las salidas de CO2. Es decir, tengo que potenciar el traslado de CO2 desde la atmósfera hacia la biomasa o hacia el suelo, intentar evitar emisiones de CO2 y, desde luego, en la medida que sea posible, reducir esas emisiones de CO2. Si somos capaces de trasladar mucho CO2 de la atmósfera y almacenarlo en forma de carbono orgánico en la biomasa o en el suelo, si además evitamos emisiones y reducimos las emisiones, entonces estaríamos bien alineados con el carbon farming, que en muy poco tiempo se trasladará o tendrá su expresión en dinero. Hablaré al final de la charla sobre este tema. Bien, es una iniciativa basada en resultados y se espera que esta iniciativa impulse un mercado libre de CO2, porque como ya saben ustedes, la agricultura actualmente, el CO2 que se coja de la atmósfera de la agricultura no está en el mercado de CO2 actual. Bien, esto que ven ustedes bueno, la cantidad de CO2 que toma el olivar depende de muchas cosas. Depende del número de árboles que tengamos, depende de la vigorosidad del árbol, es decir, del volumen de copa, depende también de las prácticas de manejo, si dejamos cubierta, no dejamos cubierta, si añadimos el pellejo compostado, no lo añadimos, si los restos de poda se trituran o se queman, si añado estiércol, etc. Entonces, la cantidad de carbono que entra en mi finca, pues depende, insisto, de la variedad, de la densidad de la plantación y también de las prácticas de manejo. Cuanto mayor sea el grado de implementación de prácticas de manejo que introduzcan carbono al olivar, muchísimo mejor. Pero también hay que ser consciente de que el cultivo de olivar también emite CO2. Cada vez que movemos un tractor en el olivar, estamos quemando diésel, lo cual significa una emisión de CO2. Cada vez que añadimos un fertilizante químico de síntesis, se emite CO2, no lo emitís vosotros, lo emite quien haya producido ese fertilizante químico de síntesis, porque el fertilizante químico de síntesis se hace con gas natural. Cada vez que nosotros vibramos un árbol, gastamos diésel y, por tanto, se emite CO2. Es decir, las operaciones de campo llevan consigo una externalidad y es una emisión de CO2. ¿Vale? Bueno, evidentemente, el transporte de la aceituna, sin lugar a duda, va a emitir CO2, muy poquito, debo de reconocer, y el almazara, el pasar de la aceituna a aceite de oliva, también va a emitir CO2. Evidentemente, si la almazara, la energía, la principal fuente de energía, fuese energías renovables, entonces la cantidad de CO2 que se emite el almazara al pasar de la aceituna al aceite de oliva sería muy inferior. Bien, voy a hacer un pequeño seguimiento de qué le ocurre al CO2 en el olivar. El CO2 está en la atmósfera y cada año, y a través de la fotosíntesis, el CO2 lo va tomando el árbol. Y en el árbol lo transforma en carbono orgánico. Una parte de ese carbono orgánico, insisto, que viene del CO2 de la atmósfera, ese carbono orgánico, una parte va a la aceituna. Aquí la tengo. Bueno, las aceitunas son, quitándole el agua, más o menos tiene un 50% de agua, si le quitamos el agua son ácidos grasos, y ácido graso es carbono. ¿De dónde viene ese carbono? Del CO2 de la atmósfera. Bien, entonces, parte del CO2 que coge el árbol, al final acaba en la aceituna. Otra parte del CO2 que coge el árbol acaba en las hojas que se van generando ese año. La hoja está llena de clorofila, de proteína, de lípido, de ácido graso, de azúcares, todo eso es carbono, que viene de la atmósfera. Que, por cierto, una parte de esta hoja cae debajo del árbol, por tanto estamos trasladando
ese CO2 que ha tomado el árbol y que estaba en la hoja, y ahora cae debajo del árbol. Otra parte del CO2 que toma el árbol, todo esto en un año, otra parte del CO2 que toma el árbol, pues se almacena en las estructuras permanentes del árbol. Los troncos son cada vez más gruesos, las ramas primarias son más gruesas, las raíces son más grandes todos los años. Bueno, pues eso es carbono que se acumula todo en el árbol. Otra parte del CO2 que toma el árbol de la atmósfera se va a las ramitas terciarias, cuaterciarias, que dentro de 2 o 3 años, depende de cuándo se pode, acabará como resto de poda. Y además, si uno deja o permite el desarrollo de la cubierta vegetal, además de lo que coge el árbol, este CO2 se almacena como carbono orgánico en la biomasa de la cubierta vegetal, que cuando nosotros la desbrozamos es carbono que aparece en la superficie del suelo. Bueno, pues este es un poquitín el destino del CO2 que va tomando todos los años, cada hectárea, el árbol. Insisto, una parte en las hojas, que después se caerán, dentro de 2 años después, se caerán, ese carbono cogido de la atmósfera aparecerá sobre el suelo en forma de hoja, el carbono que se acumula en la aceituna, que lo sacaremos de la finca, el carbono que aparecerá como resto de poda y el carbono que hará que el árbol, el tronco, cada año sea un poquitín más grueso, y las ramas primarias un poquitín más gruesas, un poquitín más gruesa. Y si dejamos la cubierta vegetal, además, tendremos otra fuente o otra transferencia de CO2 a carbono orgánico a través de la biomasa de la cubierta vegetal. El carbono que sacamos de la finca con la aceituna, pues ya sabéis, aparece la almazara. La mitad del carbono que entra en la almazara en forma de aceituna estará en el aceite de oliva, que es lo que se comercializa, pero otra mitad estará en el alperujo, que claro, que si uno lo composta y lo volvemos a introducir en nuestra finca, pues estaremos añadiendo un extra de carbono en nuestra finca, ¿vale? Pero, insisto, esto es en cuanto a la entrada de CO2 que se acumula en forma de carbono orgánico en los distintos compartimentos. Pero el suelo emite CO2 todos los años, inevitablemente, porque el suelo está lleno de organismos, bacterias, hongos, que hacen como nosotros, son heterótrofos, respiran y emiten CO2. Entonces, todos los años el suelo pierde carbono orgánico que hay en el suelo a través de la respiración, que es este carbono que intento mostrar aquí. Pero además, hay otras emisiones de CO2 que es a la hora de hacer la cosecha, los vibradores, el riego significa también consumo de energía y por tanto emisión de CO2, el gasoil del tractor también significa emisión de CO2, los fertilizantes también significa emisión de CO2, hacer herbicidas también significa emitir CO2, hacer fungicidas también significa hacer CO2, ¿no? Entonces, lo que estamos hoy aquí es ver si la cantidad de CO2 que coge el olivo y que lo va acumulando en las distintas partes en la finca compensa aquel que se emite durante las operaciones de campo. Porque si cogemos más CO2 del que emitimos, entonces todos los años estamos introduciendo carbono que viene de la atmósfera, acumulándolo tanto en el árbol como en el suelo y por tanto contribuyendo sin lugar a duda a la mitigación del cambio climático. Y eso es lo que voy a mostrar hoy. No sé si para bien o para mal, no sé si os voy a aburrir o os voy a cansar, pero voy a mostrar números, porque sin números es difícil hablar y pues espero que no haya demasiada densidad de números. Bien, entonces, esto es lo mismo que acabo de mostrar. Hay una serie de componentes que cogen CO2 de la atmósfera y hay otra serie de componentes que emiten CO2 hacia la atmósfera. Pues bien, si cogemos más CO2 de la atmósfera de la que lo emitimos, la parte verde con respecto a la parte roja, si cogemos más CO2 de la atmósfera de la que emitimos, entonces el olivar estará contribuyendo a mitigar el cambio climático porque está cogiendo CO2 y lo está metiendo dentro de la finca.
Todo esto se puede potenciar si añadimos estiércol, aunque bueno, el estiércol, si uno se pone a analizar, cuando uno añade estiércol, añade carbono, y se pone uno a analizar, bueno, ¿de dónde viene este carbono? Uno dice, pues el carbono viene del pienso y de la comida del ganado. Y cuando se pone a analizar, bueno, ¿y de dónde viene la comida del ganado? ¿De dónde viene el pienso? Aquí en España, casi la mitad del pienso que se utiliza en la ganadería viene de tortas de soja, de Argentina y de Brasil. Entonces, es un carbono que ha sido fijado de la atmósfera en Argentina y en Brasil, se ha trasladado ese pienso en barcos, no sé cómo se trasladará, supongo que en barcos, llega a España, se lo damos a comer a nuestro ganado lo defeca y nosotros lo cogemos y lo metemos en la finca. A nivel de finca es una entrada de carbono, lo cual está muy bien, pero a nivel global es un carbono que se ha fijado en otra parte. Bien, ¿cuánto entra de carbono en el olivar? Bien, antes de empezar con números, me gustaría pues insistir en que, o mejor dicho, informar. Por cada 1000 kilos de carbono, significa que se ha debido tomar 3.600 kilos de CO2. Entonces, cada vez que vean ustedes una tonelada de carbono, significa que 3,6 de CO2 se han cogido de la atmósfera para producir esa tonelada de carbono, ¿vale? Entonces, una tonelada de carbono son 3,6 toneladas de CO2. Bien, esto que ven aquí son fincas, estos son fincas, y son 12 pares de finca. En cada par de finca, bueno, estos son fincas, algunas son tradicionales en secano, tradicionales en riego, otras están en intensivo. Y todas estas, luego lo mostraré, son de la denominación de origen de estepa. Ahora aparecerá, o debería de aparecer, un recuadro que la remarque. Bien, entonces son 12 pares de fincas. Ahora, dentro de cada par, las dos son comparables porque están una pegada a otra, es decir, el mismo clima. Y además hemos intentado que dentro de cada par, las dos fincas tengan una densidad de plantación muy parecida, es decir, y la misma variedad y la misma edad. De manera que si vemos cambios entre una y otra, no se debe a las condiciones climáticas, no se debe a que es que este tiene más árboles, este tiene menos árboles, simplemente se debe a las prácticas de manejo. Bien, el primer miembro de cada par es una finca que lleva años implementando prácticas de manejo que inciden en un incremento en la entrada de carbono. Por ejemplo, aplican al perujo compostado. O, por ejemplo, trituran los restos de poda. O dejan toda la cubierta vegetal. Mientras que el otro miembro del otro par no hace nada de eso, ¿vale? Entonces, estos son 12 pares. El primer par, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así, todos los pares. Y lo que ven aquí son la cantidad de carbono que entra en cada hectárea y por cada año. Cada hectárea y por cada año. Bien, voy a resaltar varios puntos. Pues tenemos valores tan bajos como 2 toneladas de carbono por hectárea y año, que equivalen que hay 8 toneladas de CO2 que ha ido de la atmósfera a la finca. Eso es lo que significa estas 2 toneladas de carbono. Y hay una finca, como es esta, eco y com no tiene nada que ver con ecológico convencional. Es simplemente una nomenclatura para que yo saber que eco significa que adopta práctica de manejo como la que acabo de mencionar, y com es que no la adopta, ¿eh? No tiene nada que ver con que sea certificada como ecológica o producción integrada o convencional. Bien, desde un valor de aproximadamente 2 toneladas de carbono hasta 10 toneladas de carbono. Hay una finca que hasta casi 10 toneladas de carbono. Eso significa que ese año ha cogido 35 toneladas de CO2 y están dentro de la finca por cada hectárea y por cada año. Y ahora, ¿dónde están en la finca? Pues esto es carbono que ha tomado la finca. Bien, pues casi todo, la inmensa mayoría de lo que entra a la finca se genera en la propia finca por fotosíntesis. Veréis. Por ejemplo, esto es la cantidad de carbono, la parte roja, la cantidad de carbono que ha entrado y se ha almacenado en la aceituna. Esta es la cantidad de carbono que ha entrado y se ha almacenado en las hojas del olivo, en las hojas que han crecido ese año.
El azul, que es esta parte, es la cantidad de carbono que ha entrado de la atmósfera y está en el árbol, como carbono orgánico. Tronco un poquitín más grandecito, las ramas primarias un poquitín más grandecita, el tallo, perdón, la raíz un poquitín más grande. Este carbono que viene aquí, no se ve muy bien, aquí, este es un carbono que se ha cogido y se ha almacenado en las ramitas terciarias o cuaternarias, que dentro de 2 años serán los restos de poda. Entonces, insisto, la inmensa mayoría del carbono que entra a la finca se genera en la propia finca. Hay 2 fincas, que precisamente son de aquí, de la región de origen de estepa, en las que una parte importante del carbono que entra no se ha producido en la propia finca, sino que con el estiércol. Donde pone aquí manure significa estiércol, que es esta finca, no sé si se dan cuenta la gran cantidad de carbono que hay aquí, y esta finca, la gran cantidad de carbono que hay aquí. Eso es carbono que viene ha entrado en la finca, pero no se ha producido en la propia finca. Ha entrado en la finca como estiércol, pero no se ha producido en la finca. Con esas 2 excepciones, debo de reconocer que esta entrada de carbono que ven ustedes aquí, entre 2 y 10 toneladas de carbono por hectárea año, pues es la misma cantidad aproximadamente que entra en un campo de trigo o en un campo de girasol. Vale. Otra idea que quiero plasmar es que la cubierta vegetal, tener cubierta vegetal significa un extra de carbono que entra en la finca. Aquí tienen cubierta vegetal y entra esta parte. En esta finca, en la comparable, no tienen cubierta vegetal y no entra ese carbono. O en esta finca, que es exagerado lo que entra de carbono con cubierta vegetal, y en esta no. Esta es otras casi 3 toneladas de carbono que entra en esta finca con la cubierta vegetal. En esta no. Aquí sí, aquí no. Dicho de otra manera, la cubierta vegetal hace aumentar la productividad en un promedio de 25%. No me refiero a la productividad de aceituna, me refiero a la productividad de la finca, a producir más biomasa. Vuestras fincas pueden producir más biomasa, simplemente que no es una biomasa comercializable y que al final se va a hacer aceite de oliva. No, es una biomasa que puede estar ahí y que puede ayudar a reducir la pérdida de suelo por erosión, aumentar la diversidad, etc. Aunque en algunas de las fincas la productividad se incrementó en un 65% por el hecho de tener cubierta vegetal y en otras tan solo un 10%. ¿Cuándo la productividad, gracias a la cubierta vegetal, crece muy poquito? Pues cuando tengamos una cubierta vegetal en bandas, con una anchura de banda de 1 metro, porque una superficie relativamente baja que podría estar con cubierta vegetal, está con cubierta vegetal, y eso hace que se coja muy poco CO2 de la atmósfera. En esta finca y en estas 3 fincas, que son las que entra más cantidad de carbono, entra porque se combina una cubierta vegetal junto con la aplicación del precompostado y estiércol. Todo eso hace aumentar muchísimo la entrada de carbono en la finca, ¿vale? Entonces, entre 2 y 10 toneladas de carbono es lo que entra cada año y en cada hectárea, que equivale a que entran de la atmósfera entre 8 y 35 toneladas de CO2. Bien, estas son las fincas de la denominación de origen de estepa con las que estamos trabajando. Bueno, pues ahora a ver cuánto carbono sale de nuestra finca. Esta es, lo que intento mostrar es, para los 12 pares de fincas, la salida de carbono. Y también está expresada en toneladas de carbono por hectárea y año. Eso es carbono que cada año sale de nuestra finca. He mostrado lo que entra, ahora estoy mostrando lo que sale de mi finca. Bien, fijaros que el mayor flujo de salida es esta barra naranja. Bueno, pues eso corresponde a la emisión de CO2 desde el suelo. Insisto, y ahí poco podemos hacer. Insisto, el suelo tiene materia orgánica, tiene carbono orgánico, y los microorganismos del suelo utilizan ese carbono orgánico como fuente de carbono para poder construir su biomasa y reproducirse. Y como consecuencia de ello, emiten CO2. Lo mismo que hacemos los humanos, exactamente igual. Entonces, la mayor parte del CO2 que sale de la finca, lo sale como emisión de CO2. Le sigue en importancia la aceituna. La aceituna es donde pone harvest, que está aquí en color gris. Esto es carbono que ha entrado ese año de la atmósfera, lo ha cogido el árbol, a través de la fotosíntesis ha producido ácido graso que lo ha acumulado en la aceituna. Pero claro, si yo la aceituna la saco de la finca, pues estoy sacando el carbono, que es lo que intento mostrar aquí.
Entonces, esto es lo que sale por emisión de CO2 y esto es lo que sale en forma de aceituna. Bueno, también sale, no sé si lo veis, la parte amarilla, lo que sale de carbono en la finca con la hoja que sale con la cosecha y que después se acumula en la almazara. Eso es otra salida de carbono que no es muy importante. Bueno, también hay otra salida de carbono, pero que tampoco es muy importante, y es a través de la leña. A través de la leña. Cada vez que sacamos leña de nuestra finca, estamos sacando el carbono, porque la leña está hecha prácticamente de carbono. Cada vez que sacamos leña, pues estamos sacando carbono también de nuestra finca. Y me gustaría resaltar que la parte azul que veis aquí es lo que sale de carbono a través de la erosión. Y me congratula decir que, aunque en términos cuantitativos yo creo que es importante, realmente no contribuye mucho al total de las salidas lo que sale por erosión. Están saliendo 100, 200, 300 kilos de carbono por cada hectárea y por cada año con el suelo que perdemos a través de la erosión. Esto es para... Bien, ya tengo las entradas, ya tengo las salidas, hagamos un balance. Si hacemos un balance, fíjense ustedes, para el conjunto de las 24 fincas que hemos analizado, en promedio, y para el conjunto de las 24 fincas, el olivar gana 1 tonelada de carbono cada hectárea y cada año. Eso significa que el olivar fija de la atmósfera unos 3,7 toneladas de CO2 cada hectárea y cada año. Si eso fuese verdad, es decir, 3,7 toneladas de CO2 por cada hectárea y por cada año, esas 3,7 toneladas de CO2 en el mercado actual de CO2 equivaldrían, pues multipliquen 85 euros por 3,7, pues viene a ser como 220, 250 euros. Es lo que vale el hecho de coger CO2 de la atmósfera y tenerlo en mi finca. ¿Vale? Sin embargo, fíjese que en 4 de las 24 fincas, aquí, aquí, aquí y aquí, el balance sale negativo. Significa que esa finca está perdiendo carbono cada hectárea y cada año. ¿Y qué significa eso? Pues significa que hay margen de mejora, porque además hay algunas fincas con ganancias anuales entre 2 y 3 toneladas. Fíjese, esta finca, esta finca, esta finca, esta finca. Pues hay algunas que pierden carbono y hay otras que ganan carbono, tenemos una oportunidad de mejora. Podemos intentar, al menos en las que el balance sale negativo, revertir la situación y hacer que puedan ganar carbono en vez de perder el carbono. Bien, esta es la misma figura que la anterior, pero aquí lo que quiero mostrar es que de ese balance de carbono que hemos visto que es positivo en promedio, hay un carbono que está almacenado en el árbol y hay otro carbono que se almacena en el suelo. Lo que se almacena en el árbol más lo que se almacena en el suelo, pues es el balance. Pues bien, la parte naranja es la cantidad de carbono que se va almacenando en el árbol. Claro, fíjense ustedes que los valores son positivos, están arriba, están en la parte positiva de este eje. Claro, cada año, aproximadamente 1 hectárea de árboles está acumulando como 300, 400, 500 kilos de carbono, que vienen a suponer aproximadamente unos 2.000 kilos de CO2. Es decir, 2.000 kilos de CO2 se van acumulando todos los años como carbono orgánico en el árbol, no en el suelo, en el árbol. Imagínense, un año, si fuese 2 toneladas de CO2, un año 2 toneladas, al año siguiente tendríamos las 2 toneladas del año pasado más las 2 de este año. Y al año siguiente, las 4 de los 2 años anteriores más otras. De manera que continuamente sus olivares están, claro, los árboles son cada vez más grandes, están continuamente metiendo carbono dentro de la estructura permanente del árbol. Pero en el suelo también hay muchos olivares que están acumulando carbono, y además en algunos muchísimo carbono. Entonces, el balance en el árbol fue positivo y en el suelo el balance no siempre fue positivo. Es decir, que hay fincas donde el carbono del suelo se va perdiendo y perdiendo y perdiendo. Por ejemplo, esta finca, o 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 esta finca. Bien,
Para el conjunto de los 24 olivares examinados, insisto, el balance fue positivo, si usamos el promedio de las 24 fincas, y por tanto lo tengo muy claro. El olivar gana carbono todos los años, aunque, insisto, hay algunos que no, pero afortunadamente son pocos. En los olivares que no aplican prácticas de manejo destinadas a incrementar la entrada de carbono, me refiero a no dejar la cubierta vegetal, los restos de poda le pegan fuego, cada vez son menos afortunadamente, no añaden el pelujo compostado, no añaden estiércol. En esos olivares el balance en la finca fue menos positivo y el balance en el carbono en el suelo fue algo negativo, que es lo que intento mostrar aquí. Lo que ven aquí ustedes es el promedio del par, del miembro de cada par, el que aplica práctica de manejo que potencia la entrada de carbono. Y aquí lo que ven es el promedio de 12 fincas del otro par que no aplica práctica de manejo que potencia la entrada de carbono orgánico. Y lo que ven es que esto es lo que acumula el árbol, que es muy semejante a las otras fincas, pero esto es lo que acumula en el suelo, estas fincas. Mientras que en estas fincas, en promedio, el suelo va perdiendo carbono. Lo que ocurre es que lo que gana el árbol compensa lo que pierde el suelo, de manera que en conjunto la finca va ganando carbono. Va ganando cada vez más en el árbol, menos en el suelo. Más en el árbol, menos en el suelo. En estas fincas van ganando tanto en el árbol como en el suelo. De hecho, existe una relación entre la cantidad de carbono que entra y el resultado del balance. Las verdes son estas fincas con práctica de manejo que implican un aumento en la entrada, mientras que las naranjas son las que no aplican este tipo de práctica de manejo. Y ahora, si yo relaciono la entrada de carbono que el olivarero puede manejar, digo que puede manejar porque al fin y al cabo, digamos que el carbono que se acumula en la hoja del árbol, pues no lo puede manejar. O el carbono de los restos de poda, bueno, sí, ese sí lo puede manejar. El que se acumula en la estructura permanente del árbol, pues poco manejo hay. O el que se acumula en la hoja, poco manejo hay. Entonces, yo lo que intento mostrar aquí es las entradas que el olivarero puede manejar. Ustedes pueden manejar la cubierta vegetal. Si dejan más cubierta vegetal, pues más entra. Usted puede manejar lo que entra por el perujo. Si ha hecho el perujo, pues entra más carbono. Usted puede manejar lo que haga con los restos de poda. Si le pegan fuego, pues ese carbono se irá a la atmósfera como CO2. Pero si lo trituro y lo dejo sobre el suelo, yo solo puedo manejar. Entonces, he intentado relacionar aquí la entrada de carbono que el olivarero puede manejar cada año, son toneladas de carbono por hectárea de año, y el balance de carbono en el suelo. Si se dan cuenta, cuanto más carbono entre, esto es lógico, cuanto más carbono entre, más positivo será el balance. Lo bueno de todo esto es que el modelo predictivo es bastante bueno, y tenemos una herramienta para poder estimar ¿cuánto carbono va a aumentarse en su finca? Usted dígame, ¿cuánto carbono añade? Y yo le digo qué cantidad de carbono más o menos va a estar usted incrementando todos los años. Eso es lo bueno de estos datos, que se puede recomendar al agricultor para incrementar los niveles de carbono orgánico en el suelo, basándose en el manejo que haga. Bien, la pregunta ahora es, ¿puede compensar el balance de carbono del olivar el CO2 que se emite en las operaciones de campo? Yo todavía no he hablado de CO2 que se emite, es decir, no hemos cuantificado todavía. Es decir, yo no he mostrado ninguna figura a vosotros que cuantifique cuánto CO2 se emite con las operaciones de campo. Insisto, el tractor, la gasolina, el fertilizante químico de síntesis, el herbicida, etc. Entonces la pregunta es, ¿puede compensar el balance de carbono del olivar el CO2 que se emite con las operaciones de campo? Claro. Lo que ven en azul es el balance de carbono en términos de CO2. Esto significa que esta finca, cada año, de forma neta, coge casi 20 toneladas de CO2 por cada hectárea y por cada año. Esto es un extremo. Lo más normal es que estemos hablando de unas 3 toneladas de CO2. Lo que se coge netamente cada año y se acumula en forma de carbono orgánico en la finca, tanto en el árbol como en el suelo, cada año. Eso es lo azul. Y lo rojo que ven aquí, o naranja, es la cantidad de CO2 que se emite con las operaciones de campo en cada hectárea y en cada año.
Si se dan ustedes cuenta, en la inmensa mayoría de los casos, las barras azul son más grandes que la naranja. Es decir, que lo que se coge de la atmósfera compensa con creces lo que se emite con las operaciones de campo. Esto es el promedio, este valor que ven aquí ustedes, esta línea roja, pues el promedio es a lo mejor 1 o 1 y pico. Este es el promedio del CO2 que se emite con las operaciones de campo por hectárea y año. El promedio ronda 1,2 toneladas de CO2 cada hectárea y cada año. Es lo que se emite cuando hacéis la cosecha, cuando pasa la desbrozadora, cuando se poda el árbol, con el consumo del diésel, a la hora de añadir fertilizantes, etc. Eso es lo que se emite, más o menos 1,2 toneladas de CO2 por hectárea y año. Hay fincas que más y hay fincas que menos, esto es un promedio. Pues esta línea azul, que viene a ser los casi 4 y pico, son las toneladas de CO2 que netamente se cogen de la atmósfera, cada hectárea y cada año. Es decir, se coge más de CO2 del que se emite. Y por tanto, sin lugar a duda, el olivar contribuye a la mitigación del cambio climático. Aunque, ojo, porque hay fincas que sí y hay otras fincas que no. Por ejemplo, en esta, la barra azul es más pequeña que la roja, lo cual significa que no está compensada las emisiones de CO2 con las operaciones de campo con lo que coge el olivar. Por tanto, hay, insisto, opciones de mejora. Bueno, pues esto es lo mismo, no voy a insistir más, esto es lo mismo, simplemente aquí lo que intento mostrar es cuánto CO2 coge en estas fincas con práctica de manejo que implica entrada de carbono, cuánto CO2 coge estas fincas por cada CO2 que se emite con las operaciones de campo. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de 7, 8 kilos de CO2 se coge de la atmósfera por cada kilo que se emite con las operaciones de campo. Vamos, que las cuentas resultan. Sin embargo, las que no implementan práctica de manejo que derivan en un incremento en la entrada de carbono, los valores son muchísimo más bajos. Insisto, esto nos da una gran oportunidad de mejora, porque hay una gran oportunidad para incluso intensificar o potenciar el papel que puede jugar el olivar en la mitigación del cambio climático. Claro, al final estamos hablando de dinero y uno puede decir, bueno, pero mucho carbono para acá, mucho carbono para allá, pero ¿hubo un cambio en la cosecha por aplicar estas prácticas de manejo que implican aumento en la cantidad de carbono orgánico en el suelo? Pues yo he cogido los datos de producción de las 12 fincas que implementan estas prácticas de manejo, cubierta vegetal, el trigo compostado, etcétera, y lo he comparado con las otras fincas que son comparables, los datos de producción, y esto es lo que tienen ustedes. Los datos de producción están expresados como toneladas de carbono en la aceituna, que es un indicador de la cantidad de aceituna que se produce. Y no hubo diferencia significativa. Entonces, si no hay diferencia significativa, adelantémonos a lo que está diciendo la Unión Europea e intentemos adaptarnos, cambiar un poquito, para implementar estrategias que impliquen una entrada de carbono en el olivar. Bueno, esto lo voy a muy rápidamente, simplemente porque aquí hemos hecho un mapa de estepa donde aparece la cantidad de carbono orgánico, no a nivel de finca, no sé si son 500 metros por 500 metros cada uno de los píxeles, simplemente para poder decir que en el conjunto de esta superficie el valor medio de la cantidad de carbono que hay en el suelo, en cada hectárea, es de más o menos unas 35 toneladas de carbono, y que en el conjunto del territorio que aparece aquí, estamos hablando de que la cantidad de carbono orgánico que hay acumulado en el suelo de los olivares de estepa a 30 centímetros de profundidad, estamos hablando de más o menos de 500.000 de toneladas de carbono. Y pongo esta figura porque la acompaña esta, que ven ustedes aquí, que lo que intento mostrar es cuál es la máxima capacidad de almacenar carbono en el suelo, en la superficie que ven ustedes aquí. Y en promedio, bueno, azul significa una elevada capacidad,
y naranja significa una baja capacidad. Pero en promedio, la capacidad que tiene todo este territorio para acumular carbono es de 71 toneladas de carbono orgánico en cada hectárea. Es decir, tiene una capacidad de acumular 1,1 millones de toneladas. Y les recuerdo que la cantidad de carbono que hay en promedio en una hectárea es de 35. De 35 a 71 significa que la denominación de origen de estepa puede estar todavía acumular medio millón de toneladas de carbono, que poco a poco, esto es a lo largo de los años, claro, que en términos de CO2, ese medio millón que tiene de capacidad para acumular carbono en el suelo, ese medio millón significa aproximadamente en el mercado de CO2 160 millones de euros. Es decir, imaginen ustedes que son capaces de llegar a ese límite de saturación implementando prácticas de manejo que impliquen una entrada de carbono. Bueno, pues eso en el mercado de CO2 equivale a 160 millones de euros. Bien, ¿y ahora qué? Ya hemos dicho que verdaderamente muchos olivares están cogiendo de forma neta CO2 de la atmósfera y lo están introduciendo como carbono orgánico en el árbol y en el suelo todos los años. Y bueno, ¿y qué? ¿Y cómo convertir este CO2 en incentivo, digamos, dinero? ¿Cómo hacerlo? Pues bien, la Comisión Europea publicará durante este otoño-invierno, estamos esperando que salga, unas reglas de juego. Las reglas de juego para estimar cambios, cómo estimar los cambios, la metodología para estimar cambios en la cantidad de carbono en las fincas, eso es, y también lo que publicará, en teoría, es un sistema para convertir estos cambios en dinero y que el agricultor pueda cobrar un dinero por algo que está haciendo, y no es una subvención, sino es por algo que está haciendo bien. Se vertebran o se está pensando en tres tipos de estrategias. Una estrategia es el agricultor implementa prácticas de manejo que inciden en una entrada de carbono y que el balance sea cada vez más positivo y que haya más carbono acumulado en los árboles, en el suelo, eso es lo que hace el agricultor, y hay una empresa agroalimentaria que es la que paga al agricultor y este coste de esta empresa es asumido por la empresa como parte del cumplimiento de su objetivo, será compensado a los productos que los consumidores tendrán que asumir. Esta es una estrategia que se está pensando. Hay otra distinta, y es que haya un intermediario, que viene a ser una especie de certificadora. Entonces, este intermediario paga a los agricultores por implementar medidas de mitigación. Monitoriza, verifica y en función de resultados le paga al agricultor. Y ahora, esta entidad intermediaria, que es la que se queda con ese CO2 que está en las fincas, vende estos créditos de CO2 a compradores privados. Es una estrategia. Y otra, que sería factible, el agricultor implementa estas medidas de mitigación y comercializa directamente esos créditos de CO2 al comprador. Todo esto está más o menos en el aire y dentro de los próximos meses se prevé que se clarifique cuál va a ser el sistema. Lo cierto es que va a ser un sistema basado en resultados, que significa que se va a tener que medir. No es como la ayuda de la PAC. Aquí, en resultados, oiga, es verdad, su finca ha aumentado los niveles de carbono orgánico. Tanta cantidad, tanto CO2, pues tanto le pagamos. Y creo que esto es lo que quería contar. Bueno, sí, algunas ideas a retener, muy rápidamente. La primera idea, el sector se enfrenta a una serie de desafíos, uno de ellos es adaptarse a las nuevas estrategias políticas que vienen de la Comisión Europea. Cuanto antes lo sepamos y antes empecemos a adaptarnos, mucho mejor. En general, pero con excepciones, el cultivo de olivo contribuye, sin lugar a dudas, a disminuir los niveles de CO2 en la atmósfera. Es decir, contribuye a mitigar el cambio climático, porque acumula CO2 en forma de carbono orgánico, tanto en el árbol como en el suelo. Sin embargo, hay margen de mejora. La combinación de prácticas de manejo, que son técnicas y económicamente viables, pueden multiplicar por entre 2, 6 veces la contribución del olivar en el cambio climático. Y dentro de muy poco, el nivel de contribución del olivar a mitigar el cambio climático se podrá ver reflejado en términos económicos o en términos de un valor añadido y o
en términos de valor añadido en aceite de oliva, y esto creo que es lo que le quería contar. Muchas gracias.